8:34, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este día viernes 14 de julio. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Albelo, la hora de don Álvaro todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. La situación en Guatemala, la crisis postelectoral de Guatemala ha sobrepasado las fronteras nacionales y se ha convertido en una preocupación de la comunidad internacional. Ayer, la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron que la suspensión del Partido Semilla, la suspensión del reconocimiento al Partido Semilla, lo que lo coloca en una situación de incertidumbre con respecto a su participación en la segunda ronda de elecciones en ese país, que deberá ocurrir el 20 de agosto. Dice la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea advierten que esta suspensión pone en peligro la legitimidad electoral. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pidió a todas las partes que mantengan la imparcialidad y protejan el derecho a votar y a ser elegido de los guatemaltecos. Y cuando hablan de mantener la imparcialidad es porque evidentemente la crisis se gesta porque hay sectores que están actuando de manera parcial en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Y de ahí no escapa incluso el poder del gobierno de Guatemala, el brazo del gobierno de Guatemala, del presidente Alejandro Yamatei, de quien muchos temen que estaría detrás de todo esto. Lo que ocurrió en Guatemala fue un resultado inesperado. Había una candidata que se vislumbraba desde el principio que iba a quedar en primer lugar, y así ocurrió, Sandra Torres, pero había un candidato que no estaba en el panorama, incluso lo colocaban en un séptimo lugar, pero de repente apareció en segundo, y al parecer ese resultado no es aceptado por muchos sectores guatemaltecos, sectores incluso ligados a la justicia y ligados al propio gobierno de ese país, según los informes que estamos viendo en medios guatemaltecos a lo que hemos estado dando seguimiento. Ayer, un equipo legal del candidato Bernardo Arévalo, candidato del Partido Semilla, presentó varios recursos de reposición en contra de la resolución del juez guatemalteco que actuó por petición del fiscal, dicen que fiscal antiimpunidad, Rafael Currichiche, que fue el que elaboró la resolución de suspensión del candidato, o la suspensión no del candidato, sino del Partido Semilla, que lleva como candidato al señor Arévalo, alegando el movimiento Semilla, sí, que ayer llamó mucho la atención, muchos votantes dominicanos quisieran saber dónde pueden inscribirse para votar allá. Alegando que ese partido habría incurrido en falsedades para lograr el reconocimiento y participar en las elecciones. Ahora, ¿cuál fue el evento más importante que ocurrió ayer? Y es que la Corte Constitucional de ese país, de Guatemala, aprobó un recurso de amparo elevado por el movimiento Semilla para protegerlo de la suspensión en su personería jurídica. Un recurso de amparo que protegerá a ese partido en lo que se define definitivamente la situación de suspensión que ha sido dictada en su contra.
O sea que si los organismos que están supuestos a decidir si definitivamente esto procede o no, decidieran darle ganancia de causa a la decisión de la Fiscalía Antiimpunidad de Guatemala, entonces el señor Arévalo no tendría la posibilidad de participar en esas elecciones de segunda vuelta. Ahora, ¿qué ha ocurrido con respecto a ese tema? De si él puede o no. Bueno, la candidata que quedó en primer lugar, Sandra Torres, ha decidido suspender su campaña. Y esto definitivamente genera una crisis política de alto volumen en ese país. Ella ha decidido suspender su campaña, dice que no se quiere aprovechar de un tipo de escenario como ese para seguir adelante y sacar ventaja, pero además dice que tampoco le interesa ir a unas elecciones sin contrincante, y mucho menos que no sea un contrincante que haya sido favorecido por la población votante en las urnas. Entonces, esa es ahora mismo la situación en Guatemala, que definitivamente es muy complicada y que podrían pasar días antes de que se solucione, porque no es un tema es un tema de alta envergadura lo que está ocurriendo en ese país, y se han tomado decisiones que luego va a resultar un poco difícil de revertir en función de los argumentos que se han elevado para motorizar esta crisis política que se genera con la suspensión, primero con la dilación del Tribunal Supremo Electoral de ese país, que se tardó semanas para dar su veredicto, pero que, dicho sea de paso, y hay que decirlo, ha reiterado, ha otra vez ratificado ayer ya la decisión de que deben ser Sandra Torres y Bernardo Arévalo los que vayan a la segunda vuelta en las elecciones de ese país. Pero todo eso queda ahora pendiente de esta situación judicial que se ha gestado en el hermano país centroamericano. Seguimos bien de cerca los acontecimientos en Guatemala, un país vecino nuestro de Centroamérica, y que entendemos que la verdad que está presentando una situación que ya realmente uno o la comunidad internacional no se esperaba que en tiempos como estos todavía pudiera ocurrir. El caso de Rusia, de Ucrania, pero también de Estados Unidos. Vladimir Putin ayer reaccionó públicamente a el anuncio de que Ucrania apunta a convertirse en un miembro de la OTAN, y a los anuncios que se hicieron en la cumbre de la OTAN sobre un apoyo irrestricto todo el tiempo que sea necesario, e incluso asistencia militar y económica sin límites, llegando hasta el punto de construirle una fuerza militar propia a Ucrania que la ponga en condición de resistir cualquier amenaza en el futuro. Vladimir Putin dijo que la entrada de Ucrania, la posible entrada de Ucrania a la OTAN, es una amenaza para Rusia, y que esa ha sido precisamente la razón por la que Rusia lanzó lo que él todavía define como una operación militar especial, pero dijo que en definitiva esto no incrementará la seguridad de la propia Ucrania, además de que los misiles suministrados por sus aliados no han cambiado el curso de la guerra, y que esos anuncios significan, dice Putin, que el mundo sea ahora más vulnerable, y no especificó por qué el mundo es ahora más vulnerable. El futuro ingreso de Ucrania a la OTAN representa una amenaza para Rusia, y de hecho es una de las causas de la operación militar especial. El ingreso en la OTAN no incrementará la seguridad de la propia Ucrania, hará más vulnerable al mundo y conducirá a tensiones adicionales a nivel internacional. Eso fue lo que dijo Putin, pero inmediatamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo ayer el pronunciamiento más enérgico que ha hecho con respecto a la guerra en Ucrania. Biden prácticamente declaró la victoria.
de los aliados sobre Rusia o de Ucrania sobre Rusia. Dijo que Vladimir Putin ya perdió la guerra en Ucrania y que terminará negociando. Putin podría poner fin a la guerra mañana, solo tendría que decir, me detengo. Esto lo dijo Biden durante una reunión con sus aliados de la Europa nórdica, allá en Helsinki, capital de Finlandia, a donde acudió en su última parada durante su viaje a Europa para celebrar la entrada de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente ruso Vladimir Putin ya perdió la guerra en Ucrania y la actual contraofensiva de Kiev para reconquistar los territorios ocupados en casi 17 meses de guerra lo obligará a negociar, dijo Biden. Putin podría poner fin a la guerra mañana, solo tendría que decir me detengo, pero no hay posibilidad de que Putin gane la guerra. Ya la perdió debido a la falta de recursos militares y a sus dificultades económicas. Ahí están las dos posiciones, la respuesta de Putin, de que el mundo es hoy más vulnerable y de que estas adhesiones y apoyos realmente no van en beneficio real de Ucrania, pero la respuesta de Biden, que desde nuestro punto de vista es una declaración de victoria de Ucrania, de los aliados, sobre Rusia. Llévatelo, Cundo.